El artículo 73 se refiere a que en esos procedimientos estén establecidos, como dice, los procedimientos legislativos se desarrollan por lo menos en las siguientes etapas: iniciativa legislativa, estudio de comisiones, publicación de los dictámenes del portal o en la Gaceta del Congreso, en el Diario Oficial del Peruano, debate en el Pleno, aprobación por doble votación y formulación. Estamos nosotros también en el artículo 73 adecuando para que efectivamente ese voto de exoneración de cualquiera de estas etapas tendría que ser también con los 2/3, los 87 congresistas. Obviamente, también en el artículo 78 nosotros estamos indicando de que se indica actualmente en el reglamento la segunda votación a que se refiere el inciso E del artículo 73 deberá efectuarse transcurridos 7 días calendario. Como mínimo, esta segunda votación será a totalidad y con debate. Lo que estamos planteando en este proyecto de ley concretamente es: el artículo 78 indicará, no puede exonerarse de segunda votación las propuestas o proyectos de ley o de resolución legislativa que fueron exoneradas de las etapas B y o C del artículo 73 en la misma adenda del Pleno del cual fue exonerado. ¿Qué quiere decir esto? Que si un proyecto de ley es exonerado con la cantidad de votos que ya lo estamos indicando, sea el anterior o sea el modificado, no puede ser exonerado de la doble votación. Si yo exonero del estudio de comisión y lo ingresa el proyecto de ley directamente al Pleno, ese mismo Pleno no puede exonerar la doble votación, con lo que estaríamos obligando a que ese proyecto exonerado del estudio de comisión tenga que necesariamente esperar los 7 días para la segunda votación, lo que permitiría concretamente de repente un mayor análisis, una imagen de estudio que si no se da en la comisión, se dé ya una vez votado en el Pleno y se pueda analizar de mejor manera si así se considera pertinente. Entonces, solo estaría siendo exonerado en doble votación aquellos proyectos que sí pasan por un estudio de comisión. Si pasa por un estudio de comisión, ha sido dictaminado en una comisión, va al Pleno, obviamente lo aprueba el Pleno y ahí sí se puede exonerar la doble votación. Esto es muy importante, señores congresistas, porque consideramos de que esto nos permitirá no sacar en un solo día, como ahora se está sacando, proyectos de ley que se exonera del estudio de comisión, se exonera de la doble votación y en realidad estamos mostrando que en un solo día se podría sacar una ley. Eso no es muy favorable para el tema de institucionalidad, de imagen del Congreso y creo que incluso de la calidad de los proyectos, porque muchas veces al pensar que estamos ganando esos 7 días, llega al Ejecutivo, es observado o incluso se piden, vamos a decir, reconsideraciones de votación porque no se analizó, no se vio adecuadamente la votación con algunas imprecisiones que después posteriormente fueron notadas. En síntesis, este es el proyecto de ley, señor presidente, señores congresistas, que me gustaría que tomemos, que vamos a decir, leemos la importancia. Creo que sería muy importante que esto se pueda llevar al Pleno y en el próximo, en la próxima legislatura pueda ingresar de repente al debate en el Pleno, podamos aprobarlo, porque eso sería mostrar una mejor calidad o un mejor filtro, vamos a decir, en los proyectos de ley que estamos desarrollando en este Congreso. Eso es todo, señor presidente. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder presentar este proyecto de ley que me parece, a mi juicio, muy importante, que contribuye a la mejora de nuestro propio trabajo en el Congreso y de los subsiguientes congresos que obviamente van a tener mucho más cuidado en sacar las leyes. Y sabemos que nuestro país tiene tantas leyes que incluso muchas de ellas no se implementan. Muchísimas gracias, señor presidente. No, muchísimas gracias a usted, congresista Jorge Vázquez. La verdad que particularmente a mí me parece muy interesante su proyecto de ley.
digamos, muchos no habíamos reparado en ello, porque lo ideal sería que no se exoneren del trámite de comisiones dictaminadoras, digamos, temas importantes que van al Pleno del Congreso, salvo excepciones, ¿no? De emergencia o, digamos, temas de tiempo, de fuerza mayor, etcétera, ¿no? Lamentablemente se ha hecho a veces costumbre exonerar de trámite de comisión dictaminadora una serie de proyectos que van de frente al Pleno y encima que pasen por una exoneración de una segunda votación en una unicameral que ha fracasado, nos parece ya demasiado. Entonces, si queremos continuar con esta unicameral, lo lógico es regresar al sistema bicameral que aprobamos la semana pasada, la reinstauración del Senado de la República, pero si esto no va a acontecer todavía y se va a esperar un tiempo más, es evidente que la unicameralidad tiene que tener ciertas vallas, ciertos candados, ¿no? Y ciertas revisiones, cierta reflexión. Y no puede ser posible que encima que, digamos, se exonere contra lo que ha dicho el Tribunal Constitucional hace unos años, ¿no? Que salvo excepciones contadas de fuerza mayor, temas de Estado, tienen que pasar por el dictamen de la comisión, digamos, especial, de primera instancia, digamos, ¿no? Como esta. Pero encima que va contra las normas del Tribunal Constitucional, encima que, digamos, no pasa por una revisión, un filtro de la comisión ordinaria dictaminadora, hay que exonerarlo en el Pleno cuando se apruebe en primera instancia de segunda votación, en la reflexión siquiera de esos 7, 8 días que manda el reglamento del Congreso. Nos parece francamente un contrasentido. ¿Y cuántas normas sin Senado de la República? ¿Cuántas normas sin el trámite de la comisión dictaminadora, ordinaria como esta, como otras? O, cómo no, sin incluso ya finalmente el último control final, el control de calidad, que es la segunda votación, han pasado así, ¿no? Y cuántas normas de esas han sido observadas por el Poder Ejecutivo. Así que nos complace mucho este proyecto de ley, señor Vázquez Becerra, congresista de la República. Vamos a tomarnos un tiempo para escuchar las opiniones de los demás señoras y señores congresistas. No es una reforma constitucional, es una reforma de ley orgánica, que es el reglamento del Congreso de la República. Por lo tanto, lo podemos dictaminar comenzando el próximo año, pero sí nos complace su iniciativa para poder llegar a una mejora de la calidad de las leyes, una mejora legislativa, una mejora normativa, y por eso lo felicitamos. Si algún congresista de la República quiere hacer uso de la palabra con respecto a lo señalado por el congresista Jorge Vázquez Becerra del Grupo Parlamentario de Acción Popular, este es el momento de hacerlo. Presidente. Sí, congresista Lino Costa, encantado. Adelante, por favor. Sí, presidente, me parece una buena iniciativa, ¿no? Porque enfrenta un problema serio que tenemos. Pero, digamos, habría que retomar esto después de saber si se aprueba o no la bicameralidad. Porque si en efecto se aprueba el proyecto de reforma constitucional sobre bicameralidad, este problema en buena medida estaría resuelto, ¿no? Porque dos cámaras tendrían que revisar los proyectos y eso establece un tiempo y un procedimiento, ¿no? Que permite, digamos, leyes aprobadas de manera sorpresiva, que es lo que en el fondo quiere el congresista Vázquez con buen criterio evitar, ¿no? Entonces, a lo mejor habría que retomar este tema después de haber procedido a la votación del proyecto de ley de bicameralidad y ver qué ajustes habría que hacer si es que se ha aprobado. Si no se ha aprobado, creo que habría que retomarlo de inmediato. Gracias, presidente.
No, a usted las gracias, congresista Costa, y tiene razón, efectivamente. Aprovechando el tema de bicameralidad, el congresista Otto Gibovich, nuestro querido amigo, todavía no ha firmado, es el último que falta en firmar el dictamen que él votó a favor, de los 8 que votamos a favor de bicameralidad. Yo le agradecería al congresista Otto Gibovich, si está en la plataforma todavía, que por favor no se olvide de firmar ese dictamen para que el día de mañana ya esté en oficialidad mayor del Congreso de la República y, como bien dice el congresista Gino Costa, se pueda ver lo antes posible el tema de la restauración del Senado. Así que le agradecemos al congresista Otto Gibovich para que firme el dictamen de bicameralidad aprobado la semana pasada por mayoría aquí en la sesión de la Comisión de Constitución. Bueno, si no hay otro congresista que quiera hacer uso de la palabra sobre este tema, no tengo nadie más en el chat, vamos a continuar con el siguiente punto. Señor presidente, sí, solo 30 segundos, por favor. Adelante, sí, cómo no, adelante. Yo creo que absolutamente de acuerdo, creo que este proyecto de ley, yo también lo he planteado así, yo estoy totalmente a favor del tema de la bicameralidad, porque precisamente creo que ese proyecto de la bicameralidad estaría supliendo en todo sentido esta iniciativa. Pero creo que es importante que se tenga, como se dice, un as bajo la manga para ver si es que no se da la bicameralidad por alguna situación, se retome inmediatamente este proyecto. Me parece muy bien ese planteamiento. Muchísimas gracias. No, a usted las gracias, congresista Vázquez, y por su intermedio, su colega de bancada y vocero Otto Gibovich, por favor, extiéndale nuestra preocupación para ver si una vez en estos minutos firma el dictamen aprobado también por él y votado por él también sobre bicameralidad, para que de una vez mañana temprano esté en oficialidad mayor. Le agradecemos mucho, congresista Vázquez. Vamos a terminar con los últimos 2 puntos que son más rápidos. A ver, la semana pasada, este es el séptimo punto de orden del día, en la sesión anterior de fecha 2 de diciembre, le decía que la semana pasada, el 2 de diciembre del 2020, el coordinador del grupo de trabajo encargado del estudio de las reformas del Código Procesal Constitucional, el congresista el doctor Carlos Messía Ramírez, sustentó el informe final al que llegó dicho grupo de trabajo. Fue una exposición larga, importante, muy prolija en el tema técnico. Él ha sido un destacado miembro del Tribunal Constitucional, de hecho ha sido presidente del Tribunal Constitucional. Hizo con su grupo de trabajo un excelente, informe la semana pasada, y debido a la importancia, el contenido de su debate de aprobación, se coordinó con el congresista Carlos Messía Ramírez que el término del debate y la votación sea el día de hoy. Sin embargo, el congresista Carlos Messía, por otros temas, no sé si está en el pleno en estos momentos, que se está realizando al mismo tiempo, o porque de alguna manera tiene algún otro que hacer o se le ha presentado un problema, ha pedido licencia y se le ha concedido, por supuesto que sí. Entonces se le ha concedido licencia al congresista Messía y podríamos votar evidentemente su informe, pero no se vería bien que el congresista Messía, que es el presidente y coordinador del grupo de trabajo sobre las reformas al Código Procesal Constitucional o el estudio de las posibles reformas al Código Procesal Constitucional, no esté presente el día de hoy y no pueda absolver algunas preguntas que seguramente algunos congresistas le quisieran hacer. Entonces, dejaremos para la siguiente sesión, cuando el congresista Messía esté presente, pasaremos a su debate final. Ya se debatió la semana pasada, pero pasaremos a su debate final y a la votación con la presencia, por supuesto, como corresponde, del presidente y coordinador del grupo de trabajo, congresista Carlos Messía Ramírez. Así que vamos a pasar al último punto de orden del día, que es, el último punto del día de esta larga agenda, que debería ser la última del año de la sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento. Quiero decirles que nosotros hemos tenido a lo largo de estos 8 meses 50 sesiones aproximadamente, 50 sesiones, 25 extraordinarias y 25 aproximadamente ordinarias, 50 sesiones de la Comisión de Constitución en 8 meses, a razón prácticamente dos veces por semana, maratónicas, sesiones. Hemos aprobado en apenas 8 meses 19, contando las del día de hoy, 19
dictámenes, 19 dictámenes, 8 ya son leyes de la República y las demás están en la mesa, en la oficialidad mayor para su debate y votación final, la gran mayoría de reforma constitucional. Ha sido muy prolífica y yo les agradezco a todos ustedes por ese gran trabajo que hemos hecho a lo largo de los 8 meses de estudio, debate, apasionado muchas veces y que se ha llegado a buen puerto siempre. Y los 19 dictámenes todos a favor, ninguno en contra. Bueno, en fin, el último punto del día, que es el 8º punto de la orden del día, es la sustentación, debate y votación de los informes aprobados por el grupo de trabajo encargado del control de los actos normativos del presidente de la República, a cargo de su coordinador, el congresista Gino Acosta Santolaya, respecto de las siguientes normas: Decreto Legislativo 1480, Decreto Legislativo 1481, la primera es del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, ley que otorga al Fondo de Telecomunicaciones la calidad de persona jurídica de derecho público adscrita al sector transportes y comunicaciones. El Decreto Legislativo 1481, norma que extiende el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema A. Después el Decreto Legislativo 1483, norma que establece la ampliación de los plazos para asegurar el cumplimiento de determinadas obligaciones mineras de los titulares mineros. Decreto Legislativo 1484, norma que amplía el plazo de la vigencia del proceso de formalización del Decreto Legislativo 1392, que promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal como medida complementaria. El Decreto Legislativo 1493, que incorpora una disposición complementaria, ley de reforma magisterial. También el Decreto Legislativo 1506, norma que modifica el Decreto Legislativo número 1329, aprueba medidas para reactivar la actividad turística a través del programa Turismo Emprende. Decreto Legislativo 061-2020, decreto de urgencia que dicta medidas extraordinarias en materia económica y financiera para la adquisición de módulos temporales de vivienda y dicta otras disposiciones. Decreto de urgencia 063-2020, decreto de urgencia que dispone el apoyo solidario a los funcionarios y servidores del Poder Ejecutivo para la entrega económica a favor de los deudos de personal de salud fallecidos a consecuencia del COVID-19. Decreto de urgencia 068-2020, decreto de urgencia que dicta medidas complementarias para brindar atención alimentaria complementarias a personas en situación de vulnerabilidad por el COVID-19. Decreto de urgencia 002-2019, que aprueba medidas para la realización de las elecciones para un nuevo Congreso. Decreto de urgencia 003-2019, que establece incentivos para el fomento de la lectura del libro. Decreto de urgencia 004-2019, que establece medidas extraordinarias que contribuyan a estimular la economía a través del gasto público. Tratado Internacional Ejecutivo TIE, que ratifique 237, que ratifique el acuerdo de cooperación entre el gobierno de Perú y Italia sobre control, prevención y represión del abuso y tráfico de drogas, estupefacientes y drogas psicotrópicas o sustancias psicotrópicas. Tratado Internacional Ejecutivo 239, que ratifica la carta convenio entre la República de Perú y Estados Unidos sobre donación de 250 ventiladores mecánicos. Tratado Internacional Ejecutivo 240, que ratifica la enmienda 18 del convenio de donación de Estados Unidos y la República del Perú. Tratado Internacional Ejecutivo 241, que ratifica el adendum número 2 del convenio de financiamiento de la Unión Europea y la República del Perú relativo al desarrollo económico y sostenible y promoción de las leyes MIPES a nivel subnacional. Y Tratado Internacional Ejecutivo 242, que ratifica la enmienda al acuerdo de sede entre el Gobierno de la República del Perú y el Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas de los sectores marginales del convenio Andrés Bello. Así que para mí es un gran gusto presentar al congresista Gino Acosta Santolaya para que pueda, antes de la votación, poder informarnos sobre todos estos, decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados internacionales que ha desarrollado muy bien él con su grupo de trabajo. Así que adelante, congresista Acosta, por favor. Encantado. Tiene apagado su micrófono, congresista Acosta. Enciéndalo, por favor. Sí, gracias, presidente. A usted las gracias, congresista. Comienzo recordando que integran el grupo de trabajo de control constitucional los congresistas Alima Mani Barriga, Carmen Omonte Durán, Carlos Mejía Ramírez, Robinson Gupio, Leslie Lazo e Isaías Pineda Santos. Gracias a la diligencia de los colegas congresistas, nos han dado siempre quórum para reunirnos. El grupo ha venido avanzando de manera importante en su trabajo. Pensamos que tendríamos la próxima semana reunión y teníamos ya preparado un informe para compartir con usted y con
los integrantes de la Comisión de Constitución. Haremos llegar el informe por escrito, no puedo entrar en detalles, pero el avance ha sido significativo en los últimos meses, gracias al trabajo de los miembros del grupo que me toca coordinar, y al apoyo de la Secretaría Técnica que está a cargo de la doctora Jacqueline Rivas. Integran, entre otros, la doctora Teresa Villanueva y el doctor Agustín Grandes. A todos ellos, las gracias, presidente. El día de hoy tenemos breves resúmenes de 17 informes, 6 de ellos referidos a decretos legislativos, 3 a decretos de urgencia ordinarios, 3 a decretos de urgencia emitidos durante el interregno parlamentario, entre octubre del año pasado y marzo de este año, y 5 tratados internacionales ejecutivos. Comienzo con los 6 decretos legislativos. Todos ellos fueron aprobados por unanimidad en la primera sesión extraordinaria del grupo llevada a cabo el 28 de septiembre del presente año, con la presencia de los congresistas Pineda, Bupioc, Omonte, Mejía y Costa, presentes todos en sesión virtual. El primer decreto legislativo es el 1480, que tiene por objeto incentivar la reactivación de los proyectos de inversión en materia de telecomunicaciones, lo cual implica el cierre de la brecha digital, traducida actualmente en un limitado acceso a los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales. Para tal fin, el decreto plantea la modificación del artículo 4 de la Ley 28.900, ley que otorga al Fondo de Inversión en Telecomunicaciones FITEL la calidad de persona jurídica de derecho público, adscrita al sector transportes y comunicaciones. Este decreto legislativo, el 1480, se emitió dentro de las facultades conferidas en el marco del artículo 2, numeral 3 de la Ley 31.011, ley autoritativa. El segundo decreto legislativo, el 1481, tiene por objeto extender de manera excepcional, atendiendo la emergencia nacional, el plazo de arrastre de pérdidas bajo el sistema A de compensación de pérdidas previsto en el artículo 50 del texto único ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, únicamente para la pérdida neta total de tercera categoría de fuente peruana registrada en el ejercicio gravable 2020. El decreto legislativo se emitió también dentro de las facultades conferidas por la Ley 31.011, especialmente el artículo 2, numeral 2. El decreto legislativo 1483 tuvo por objeto establecer medidas que permitan a los titulares mineros cumplir con la acreditación de la obligación de producción mínima, así como efectuar el pago oportuno del derecho de vigencia y penalidad previsto en la Ley General de Minería, cuyo texto único ordenado fue aprobado por Decreto Supremo 014-92, Energía y Minas. El decreto legislativo se emitió también dentro de las facultades conferidas por la Ley 31.011. Decreto legislativo 1484 tuvo por objeto ampliar hasta el 5 de octubre del próximo año, el 2021, el plazo de la vigencia del proceso de formalización previsto en el numeral 4.2 del artículo 4 del decreto legislativo 1392, que promueve la formalización de la actividad pesquera artesanal como medida complementaria para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. Este decreto, el 1484, también se emitió en el marco de las facultades conferidas por la Ley 31.011, especialmente el artículo 2, numeral 9. Decreto legislativo 1493 tiene por objeto incorporar una disposición complementaria transitoria y final a la Ley 29.944, Ley de Reforma Magisterial, a fin de establecer la continuidad en el cargo directivo del profesor designado en tanto se realice la evaluación de su desempeño en dicho cargo, aun cuando haya culminado su periodo de designación. También este decreto legislativo se emitió
en el marco de la ley autoritativa, especialmente el artículo 2, numeral 6. Y por último, el decreto legislativo 1506, que tiene por objeto modificar el decreto legislativo 1329, que es el que crea el programa Turismo Emprende, con la finalidad de permitir la reactivación económica y promoción del turismo, la artesanía y otros fines, así como también pretende alcanzar la reactivación de las micro y pequeñas empresas vinculadas a esta actividad. Este decreto legislativo 1494 también se emitió cumpliendo con lo dispuesto por la ley autoritativa, especialmente el artículo 2, numerales 9 y 10 de la ley 31011. Del estudio realizado, de los 6 informes, se ha podido apreciar que los decretos legislativos 1480, 1481, 1483, 1484, 1493 y 1506 se emitieron dentro de las facultades conferidas en el marco de la ley 31011 y en el plazo establecido por esta de 45 días calendarios. En tal sentido y por estas consideraciones, los informes concluyen que los mencionados decretos legislativos cumplen con lo dispuesto en el artículo 104 y el artículo 4 del artículo 101 de la Constitución Política del Perú y el artículo 90 del Reglamento del Congreso, por cuanto no contravienen la normativa constitucional y se enmarcan en las facultades delegadas por el Congreso al Ejecutivo mediante ley 31011. Me refiero ahora a los informes recaídos en los decretos de urgencia de naturaleza ordinaria. El primero, el decreto de urgencia 061-2020, que fue aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria, la segunda sesión extraordinaria del grupo, el 5 de octubre del presente año. Decreto de urgencia 061-2020 autorizó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a realizar modificaciones presupuestarias con cargo al presupuesto institucional, hasta por 20.095.000 soles, para financiar la adquisición y almacenamiento de módulos temporales de vivienda para los territorios que cuenten con declaratoria de emergencia vigente. También autorizó la transferencia de partidas a favor del pliego 0165 del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, hasta por 3.900.000 soles, para la subvención de 143 centros de cría de fauna silvestre en cautiverio. En segundo lugar, el informe recayó en el decreto de urgencia 063-2020, que también fue aprobado por unanimidad en la sesión del 5 de octubre del presente año. Dispuso, entre otras, la autorización para reducir la remuneración del presidente de la República y de los servidores señalados en el artículo 2 del presente decreto de urgencia de los meses de junio, julio y agosto del 2020, según detalle contenido en el informe. Dispuso además que los montos obtenidos sean destinados a financiar una entrega económica a favor de los deudos del personal de salud fallecidos en el servicio y distribuidos por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Tercer informe recayó un decreto de urgencia ordinario, el 068-2020, aprobado también por unanimidad el 5 de octubre del presente año, autorizó la transferencia a favor del pliego Instituto Nacional de Defensa Civil INDECI hasta por la suma de 88.890.453 soles para financiar la adquisición y distribución de alimentos a familias focalizadas. Y autorizó también a INDECI a otorgar subvenciones a favor de personas jurídicas privadas sin fines de lucro u organizaciones religiosas hasta por el monto de 5.609.134 soles, con el fin de financiar el proceso de distribución de alimentos a las familias beneficiarias. Por estas consideraciones, los informes aprobados por el Grupo de Trabajo concluyen que los decretos de urgencia 061, 063 y 068-2020 cumplen con el requisito material establecido en el artículo 118, inciso 19 de la Constitución,
ya que regula aspectos de naturaleza económica y financiera, atiende una situación excepcional y de emergencia nacional, y como se desarrolla en cada uno de los informes, las normas cumplen con los parámetros de constitucionalidad establecidos por el Tribunal Constitucional a través de su sentencia 008-2003 AITC, como son los criterios de excepcionalidad, necesidad, transitoriedad, generalidad y conexidad. Paso ahora a sustentar los informes recaídos en los decretos de urgencia siguientes: el 002-2019, que tuvo por objeto establecer medidas urgentes y excepcionales para permitir a los organismos del sistema electoral garantizar el desarrollo de las elecciones para un nuevo Congreso, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo 165-2019 PCM, que disolvió el Congreso de la República y convocó a elecciones el 26 de enero del 2020. Asimismo, autorizó a los organismos del sistema electoral a expedir reglamentos, normas y demás disposiciones que resulten necesarias para la realización del referido proceso electoral, el que tuvo lugar en enero del presente año, incluyendo aquellas que se requieran para adecuar los procedimientos y plazos del programa electoral. También se les autorizó la exoneración en la aplicación del texto único ordenado de la Ley 30-2025, Ley de Contrataciones del Estado, aprobada mediante Decreto Supremo 082-2019 de Economía y Finanzas, su reglamento y normas complementarias, a fin de contratar los bienes y servicios necesarios para realizar el proceso electoral. En ese sentido, su contenido no ha implicado la creación, modificación o derogación de normas que colisionen con las materias excluidas de la facultad de legislar del Poder Ejecutivo durante el periodo del interregno parlamentario. Dicha apreciación coincide con la opinión de la Comisión Permanente del Congreso disuelto, así como lo sostenido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la propia Defensoría del Pueblo. El mencionado decreto fue aprobado por unanimidad en la segunda sesión extraordinaria del Grupo de Trabajo efectuada el 5 de octubre del presente año. Segundo informe está referido al decreto de urgencia 003-2019, que dispuso la asignación al Ministerio de Cultura de 16 millones de soles para el financiamiento de actividades vinculadas al fomento de la lectura y el libro, especificando la priorización de las actividades de fomento que deberán llevarse a cabo. Dispuso además la prórroga por el plazo de un año de la exoneración del impuesto general a las ventas, IGB, a la importación y o venta en el país de los libros y productos editoriales afines, y la prórroga por el plazo de un año para los editores de libros cuyos ingresos netos anuales fueran de hasta 150 UITs del reintegro tributario del IGB. De lo expuesto se concluye que el decreto de urgencia 003-2019 es conforme a la facultad de legislar que la Constitución Política del Perú confiere al Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario. La Comisión de Cultura y Patrimonio Cultural del Congreso, con fecha 5 de agosto del presente año, aprobó por unanimidad el informe de evaluación que concluyó que este dispositivo cumple con el artículo 135 de la Constitución. Mencionado decreto fue aprobado por unanimidad en la segunda sesión extraordinaria del Grupo el 5 de octubre del presente año. Tercer informe recayó en un decreto de urgencia emitido durante el interregno, está referido al decreto 004-2019, que autorizó la transferencia de 964.923.921 soles de diversas partidas a favor de la reserva de contingencia del Estado. Asimismo, dispuso la transferencia de 1.927.132 soles de la reserva de contingencia a favor de diversas entidades del Gobierno Nacional y los gobiernos regionales. También autorizó al Ministerio de Educación a financiar el programa suplementario de mantenimiento de locales educativos 2019, hasta por la suma de 309.952.331 soles. Finalmente, de manera excepcional, se dispuso las transferencias específicas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a favor
del Fondo Mi Vivienda, pliegos del sector agricultura a favor del Fondo Sierra Azul y al Ministerio de la Producción para financiar la creación de los servicios de interdicción marítima en el dominio marítimo nacional. De esta manera, el decreto de urgencia 004-2019 es conforme a la facultad de legislar que la Constitución confiere al Poder Ejecutivo durante el interregno parlamentario y fue aprobado por unanimidad en la sesión del 5 de octubre del presente año. Por estas consideraciones se concluye que los decretos de urgencia 002, 003 y 004 del 2019 emitidos durante el interregno parlamentario se encuentran conformes a la facultad de legislar de manera extraordinaria que posee el Poder Ejecutivo durante el interregno en virtud del artículo 135 de la Constitución. Y del mismo modo, como se desarrolla en cada uno de los informes, las normas cumplen con los parámetros de constitucionalidad. Por último, presidente, presento los informes referidos a los tratados internacionales ejecutivos. El primero de ellos es el 237, que fue aprobado por unanimidad en la sesión del 28 de septiembre del presente año. Y también fue aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores. El Tratado Internacional Ejecutivo en mención ratifica el acuerdo de cooperación entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Italiana en materia de prevención, control y represión del abuso, el abuso y el tráfico ilícito de estupefacientes y de sustancias psicotrópicas, suscrito en la ciudad de Roma, Italia, el 25 de octubre del año 91. El acuerdo tiene por objeto un momentito, presidente, que sí, el acuerdo tiene por objeto cooperar en el desarrollo de iniciativas con miras a prevenir el abuso de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el tráfico ilícito y los delitos conexos. Se tiene como antecedente la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas del 20 de diciembre del año 88, aprobada mediante resolución legislativa 25352 el 23 de noviembre del año 91. La convención entró en vigor para el Perú el 15 de abril del 92 y para Italia el 30 de marzo del 91. En ese contexto, el Perú e Italia comenzaron a negociar un instrumento que complemente el objeto de la convención. Dicho esfuerzo se logró con la suscripción del acuerdo en 1991. Segundo informe está referido al Tratado Internacional Ejecutivo 239, también aprobado por unanimidad el 28 de septiembre del presente año. Este Tratado Internacional Ejecutivo ratifica la Carta Convenio entre la República del Perú y los Estados Unidos sobre la donación de 250 ventiladores mecánicos. Esto ha ocurrido recientemente en el marco de la emergencia sanitaria. La Carta Convenio tiene por objeto establecer los términos y condiciones para formalizar la donación de 250 ventiladores mecánicos que ofrece el gobierno de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de Desarrollo Internacional de ese país al Perú, con el propósito de apoyar los esfuerzos del Ministerio de Salud en la lucha contra el COVID-19. La referida donación se concretó el 22 y 23 de junio del presente año, cuando se suscribió la Carta Convenio entre el Perú y Estados Unidos sobre donación de estos ventiladores mecánicos. La Carta Convenio permitirá mejorar la atención de nuestros pacientes. En tercer lugar, el Tratado Internacional Ejecutivo 240, aprobado por unanimidad el 28 de septiembre del presente año y con dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores, ratificó este tratado internacional la enmienda número 18 al convenio de donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, suscrita el 30 de junio del presente año. Importante recordar que la enmienda se enmarca en el Convenio General entre Perú y Estados Unidos sobre cooperación técnica y el Convenio de Donación entre los Estados Unidos de América y la República del Perú, Convenio de Donación de USAID
número 227-0426, suscritos el 25 de enero de 1951 y el 20 de septiembre del 2012, respectivamente, y que se encuentran ambos vigentes. La enmienda tiene por objeto incrementar el monto otorgado por USAID a la fecha por el monto de $73.098.157 de los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 3, sección 3.1a. Segundo, incrementar el total de la contribución estimada de USAID, incluyendo el monto de $80 millones de los Estados Unidos de América, de conformidad con el artículo 3, sección 3.1b. Ajustar el monto de la contribución de donatario en conformidad con el artículo 3, sección 3.2b, cambiar el plan financiero ilustrativo junto como cuadro 1 del convenio de donación y modificación del convenio de donación. Cuarto tratado internacional ejecutivo es el 241, que fue también aprobado en la sesión del 5 de octubre del presente año y cuenta con dictamen aprobado por la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, con la que compartimos el control normativo de normas de esta naturaleza. La adenda se enmarca en el convenio de financiación entre la Unión Europea y la República del Perú relativo al desarrollo económico sostenible y promoción de las pymes a nivel subnacional, y tiene por finalidad modificar el convenio a efecto de incrementar el costo del programa y la contribución de la Unión Europea, cláusula primera, de 10 millones de euros a 12 millones de euros. Ampliar el periodo de ejecución establecido en las condiciones particulares del convenio, cláusula 2, de 55 meses a 60 meses, en fase de ejecución y en fase de cierre, del 25 de mayo del 2023 al 24 de mayo del 2025, es decir, por 2 años adicionales. La adenda además amplía el número de beneficiarios en las regiones de Piura y Cajamarca y no requiere de un incremento en la contrapartida nacional por parte de Perú. El último informe ha recaído en el Tratado Internacional Ejecutivo 242, el quinto que presentamos esta noche fue aprobado también en la sesión del 5 de octubre del presente año y cuenta con dictamen favorable de la Comisión de Relaciones Exteriores de este Congreso. El acuerdo de sede entre el Gobierno del Perú y el Instituto de Transferencia de Tecnologías Apropiadas para Sectores Marginales del Convenio Andrés Bello fue suscrito el 13 de mayo del 2004. El acuerdo de sede entró en vigor el 4 de agosto del 2006. El objeto de la enmienda es que los cambios realizados en la denominación del ITA-CAB, ITACAP, se vean reflejados en el acuerdo de sede. La enmienda modifica el texto del artículo del acuerdo de sede por el acuerdo de sede entre la República del Perú y el Instituto referido de Transferencia de Tecnologías y Armonización de la Educación Superior del Convenio Andrés Bello. Por otro lado, las partes acuerdan cambiar el último considerando el preámbulo del acuerdo de sede con el fin de que éste refleje la actual denominación del ITACAP. De la revisión de los expedientes y las opiniones que constan en los informes, se concluye que en los instrumentos internacionales objeto de estudio, ninguno de ellos versa sobre las materias previstas en el artículo 56 de la Constitución Política del Perú, es decir, no regulan aspectos sobre derechos humanos, soberanía, dominio e integridad del Estado, defensa nacional, ni sobre obligaciones financieras del Estado. Tampoco crean, modifican ni suprimen tributos, así como tampoco requieren de la modificación o de derogación de alguna norma con rango de ley, ni necesitan de la adopción de medidas legislativas para su ejecución. Por lo tanto, de los expedientes de los tratados internacionales ejecutivos 237, 239, 240, 241 y 242, se ha podido establecer que los referidos instrumentos internacionales cumplen con los requisitos dispuestos en los artículos 56, 57, 118, inciso 11 de la Constitución para ser calificados como tratados internacionales ejecutivos. Cumplen además con el artículo 92 del Reglamento del Congreso y la Ley 26647, que establecen normas que regulan los actos relativos al perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado peruano, con excepción de los tratados 237 y 239, que ingresaron fuera del plazo establecido en el referido reglamento. Concluida la presentación de los informes, presidente, solicito a usted someter
los 17 informes a la votación de la Comisión de Constitución, previo, por supuesto, debate de los mismos. Muchas gracias, señor presidente. No, muchísimas gracias a usted, congresista Gino Costa. Y le agradecemos por su arduo trabajo a usted, al grupo de trabajo que usted lidera como coordinador, así que lo hemos escuchado atentamente. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra con respecto al trabajo de los informes dados por el congresista Costa, este es el momento de hacerlo. Muy bien, entonces, doctora Patricia Durán, secretaria técnica de la Comisión de Constitución y Reglamento, por favor, con la misma asistencia pase el sentido del voto de los señores congresistas respecto a los informes señalados y expuestos por el congresista Costa y su grupo de trabajo respecto a la revisión de los decretos de urgencia, decretos legislativos y tratados internacionales ejecutivos. Adelante, por favor, doctora Durán. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Chejade Moya. A favor, sí. Gracias. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Gupio Ríos. Robinson Gupio, sí. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. A favor. Gracias. Congresista Yauji Romero. Yauji, sí. Gracias. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Ramos Apana. Congresista Roel Alba. Roel Alba, sí. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Vázquez Becerra. Vázquez Becerra, sí. Gracias. Señor presidente, ¿podría volver a llamar a algunos congresistas para poder registrar el sentido de su voto? Gracias. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Gigovich Arteaga. Señor presidente, disculpe usted, estaba en el pleno. Por favor, que se consigne mi voto en sí. Gracias. Gracias, congresista Aliaga Pajares. Carlos. Vuelvo a llamar si falta alguno, doctora Durán, por favor. Sí, señor presidente. Llamo a los congresistas que faltan registrar su voto. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Gigovich Arteaga.
Congresista Rodas Malca. La congresista Rodas se ha enganchado a la comisión. Doctora Urán, por favor, registre su voto, por favor. Congresista Rodas Malca. Tiene un problema, creo, de enganche. A ver, esperemos unos segundos porque me está llamando justamente. Señor presidente, creo a favor, consideración. Rodas Malca, a favor. Ya, perfecto, congresista Rodas Malca. Congresista Tania, no se desenganche porque vamos a exonerar el trámite, los acuerdos adoptados. Manténgase unos minutos porque está por terminar la sesión. La congresista Rodas Malca ha votado a favor. Cuéntelo, por favor, doctora Urán. Sí, señor presidente, con la votación de la congresista Rodas Malca tenemos 10 señores congresistas que han votado, todos a favor de la aprobación de los informes de los decretos de urgencia, de los decretos legislativos 1480, 1481, 1483, 1493 y 1506, así como los informes de la decreto de urgencia 061, 063, 68, 2020 y 234, 2019, así como de los tratados internacionales ejecutivos 237, 239, 240, 241 y 242. Han sido aprobados por unanimidad. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Urán. Votación cerrada. Entonces, con el quórum correspondiente, han votado 10 señores congresistas. Sí, congresista Costa, adelante. Presidente, solo informarle que el informe sobre nuestros 7 últimos meses de trabajo se presentará el viernes de esta semana, el viernes 11. Lo haremos llegar a su despacho y ojalá que pueda compartirse con los miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento para que tengan la información exacta de lo que se ha avanzado y lo que queda por avanzar, con algunas más apreciaciones cualitativas del esfuerzo realizado estos meses. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, congresista Gino Costa, por su trabajo, por su intervención y por el esfuerzo que ha hecho usted y su comisión, su grupo de trabajo, quiero decir, sobre los decretos de urgencia, tratados internacionales, decretos legislativos. Ha sido un arduo trabajo el de ustedes en estos 8 meses, al igual que la Comisión de Constitución, y le agradecemos por todo y por supuesto que estaremos a la espera de los informes escritos correspondientes que usted ha señalado. Entonces se ha aprobado por unanimidad, con el quórum correspondiente por unanimidad, con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, los informes del grupo de trabajo del coordinador Gino Costa sobre los decretos legislativos 1480, 1481, 1483, 1493 y 1506, los decretos de urgencia 061, 061, 063, 068, 2020 y 02, 03 y 04, 2019, así como los tratados internacionales ejecutivos TIE 237, 239, 240, 241 y 242, repito, se ha aprobado por unanimidad. Cerrada la votación, 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. No habiendo otro asunto que tratar y siendo exactamente las 8:23, se somete al voto la dispensa del trámite de lectura de aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Por favor, doctora Urán, sírvase tomar los votos respectivos de los señores parlamentarios con respecto a la dispensa del trámite de lectura de aprobación para ejecutar los acuerdos adoptados. Adelante, por favor. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Chejade Moya. A favor. Congresista Costa Santolaya. A favor. Gracias. Congresista Lizárraga Houghton. Lizárraga Houghton, a favor. Gracias. Congresista Gupioc Ríos. Robinson Gupioc, a favor.
Gracias. Congresista Yauji Romero. Yauji a favor. Gracias. Congresista Pineda Santos. A favor. Gracias. Congresista Roel Alba. Roel Alba, sí. Gracias. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Llano. Congresista Rodas Malca. A favor. Gracias. Congresista Vázquez Becerra. Señor presidente, ¿me permite volver a llamar a algunos congresistas que veo registrados, pero no puedo registrar su votación? Con tranquilidad, por favor. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Miñano. Congresista Gigovich Arteaga. Jorge Vázquez, a favor. Señorita secretaria, Jorge Vázquez, a favor. Gracias, señor congresista Vázquez. Ya lo tengo registrado con su voto a favor. Congresista Gigovich Arteaga. Doctora Durán, por favor. Señor presidente, tengo registrado 9 votos a favor. Pase de nuevo. Pase de nuevo, que hay un tema de enganche. Por favor, pase de nuevo a la lista. Sí, señor congresista. Congresista Aliaga Pajares. Congresista Salinas López. Congresista Yupanqui Miñano. Presidente, disculpe. Sí, para el tema de la FAC. Aliaga Pajares, sí. Perfecto. Gracias. Congresista Aliaga. Señor presidente, con el voto del congresista Aliaga tenemos 10 congresistas que han votado a favor de la exoneración de la lectura y aprobación del acta para poder ejecutar los acuerdos tomados el día de hoy. Se han aprobado en consecuencia la exoneración por unanimidad. Muy bien, entonces, todos felices. Hemos tenido el problema de que se hagan al mismo tiempo 2 semanas consecutivas y no 3, digamos, se han realizado las sesiones de Constitución al mismo tiempo que el Pleno. Hemos pedido licencia, hemos tenido algunas dificultades para conformar el quórum. Finalmente siempre ha habido quórum, con las justas raspando, pero ha habido quórum, y yo les tengo que agradecer a todos los señores congresistas por ello, ¿no? Así que se ha aprobado, digamos, la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados, con el quórum correspondiente, con 10 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la aprobación de la dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta para ejecutar los acuerdos adoptados. Aprobado por unanimidad, entonces. Muy bien, antes de levantar la sesión, creo que es un momento emocionante para todos, para mí en particular. Yo les agradezco mucho a todos ustedes. Muy probablemente esta es la última sesión
de la Comisión de Constitución que me ha tocado dirigir este año. La próxima semana, tengo entendido, es semana de representación. Ha sido un resultado, un balance muy positivo. Hemos aprobado cerca de 20 dictámenes, 19 dictámenes en lo que se refiere a reformas constitucionales, reformas legislativas, leyes orgánicas, una comisión tal vez la más productiva de todas, las 24 ordinarias y extraordinarias, en una época terrible de pandemia, en una época terrible de infecciones, de muertes, de desastres naturales, de convulsión política también, como no, hay que reconocerlo, hay que decirlo claramente. Pero sin embargo, la Comisión de Constitución, la más importante de todas, ha sabido salir adelante con la calidad, el empuje, el trabajo, el esfuerzo de todos los señores y señoras parlamentarios, que la verdad que se han fajado a lo largo de 8 meses. Yo le tengo que agradecer mucho a todos, todos han puesto su gran granito de arena, valga la redundancia, para poder sacar adelante esta comisión. No ha sido una tarea fácil. Yo le tengo que agradecer mucho a la doctora Patricia Durán, secretaria técnica, una persona que la conozco muchísimos años, también fue mi secretaria técnica en la Comisión de Constitución entre el 2013 y 2014, cuando también la presidí. A todo mi equipo técnico, los asesores, a Sandra Lindenberg, a José Luis Echevarría, a mi amigo el doctor Carlos Jaico, en fin, a todos, a Carlos Cabrera, al doctor Siches, en fin, a todos. No quiero, digamos, personalizar, pero todo el grupo de la Comisión de Constitución ha contribuido con un trabajo forzadísimo en una época complicada. Ahora lo puedo decir cuando terminamos ya la legislatura, exitosamente, que en época de pandemia los he traído al despacho, a la comisión, y desde el día 1, a pesar de la pandemia, hemos trabajado guardando obviamente los protocolos sanitarios correspondientes, pero cada uno hemos de alguna manera arriesgado nuestra propia salud en bien de que todo esto salga adelante, ¿no? Y más allá de las discrepancias políticas, ideológicas, yo quiero conservar la amistad de todos ustedes, el compañerismo de colegas profesionales, de colegas, que más allá de la discrepancia política, hemos guardado la altura y la confraternidad personal, y creo que eso es lo importante. Y dentro de la discrepancia, dentro de la pasión, hemos sabido llegar a un norte importante dentro de proyectos que han sido sumamente difíciles y complicados, y hemos llegado a buen puerto, ¿no? Se ha hecho una reforma integral, de manera gradual, y hemos conformado por partes un todo espectacular. Ya 8 son leyes de la República. El principal motivo, digamos, de nuestra participación como presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento fue tratar de legislar y tratar de tener unos comicios, primero unas internas, unas primarias internas entre los partidos, transparentes, legítimas, cosa que ya ha sucedido con el apoyo de la OMPE, por supuesto, y del Jurado Nacional de Elecciones y los organismos estatales electorales. Y creo que se ha dado un gran paso al respecto. Ya hay fecha de elecciones, y luego tener una cobertura legislativa que pueda garantizar unas elecciones generales el 11 de abril próximo, transparentes, legítimas, pero sobre todo sanitarias, ¿no? Y creo que ha sido un esfuerzo brillante de los 24 miembros de la Comisión de Constitución más los accesitarios. Por eso yo quiero agradecerles a todos, y en medio de todo han habido normas importantes que jamás se pensaron sacar adelante, ni siquiera en otros congresos, como la paridad y alternancia de género, injustamente postergado durante décadas, como por ejemplo la ley del Distrito Electoral número 27, para que peruanos en el exterior puedan tener sus propias curules, sus propios representantes, y esto ha sido un hecho. Lo demás fue juego pirotécnico en otros parlamentos, nosotros lo logramos. Se logró también, como no, de tener una legislación para que pueda haber una modificación del reglamento del Tribunal Constitucional para que se puedan elegir a miembros del TC de manera meritocrática y no a través de repartijas o tarjetazos, y eso lo logramos nosotros. Y también, como no, de temas de lucha contra la corrupción, como por ejemplo reformas constitucionales
de eliminación de la inmunidad parlamentaria, o algo que ya es reforma constitucional y es ley constitucional, que es y los impedimentos para que sentenciados o condenados en primera instancia no puedan postular, digamos, a cargo político alguno, y eso ya es norma. Hemos sacado temas sumamente gravitales, como que el Producto Bruto Interno en no menos del 6% vaya al sector salud o al sector educación, o como normas como lo que hemos aprobado el día de hoy, digamos, el juicio de residencia para los expresidentes de la República, o la semana antepasada sobre la eliminación de la pensión vitalicia a los expresidentes. En fin, normas sobre patrimonio cultural, sobre vivienda digna, que son también de reforma constitucional. El acceso libre al Internet también fue un tema que lo logramos sacar nosotros en la Comisión de Constitución, y cuando hablo de nosotros hablamos de los 24 miembros de la Comisión. Y por supuesto la madre de todas las reformas, que es el Senado de la República, un proyecto de ley muy importante que ojalá, como bien dice el congresista Gino Costa, y ustedes podamos tocarlo en el Pleno del Congreso y poder aprobarlo, ¿no? Pero lo logramos en la Comisión de Constitución. Esto no hubiera sido posible sin el esfuerzo, la calidad, el trabajo de todos los señores parlamentarios que día a día se han fajado, han concurrido y han, de manera elegante, de manera académica, política, alturada sobre todo, haber podido llegar a aprobar 19 dictámenes, digamos, todos ellos a favor, ninguno en contra, ¿no? 19 dictámenes en apenas 8 meses, en tiempos de pandemia, en tiempos de virtualidad, en tiempos que nos hemos visto muy poco, que no ha habido la cercanía de otros congresos presidenciales. Somos, y lo digo con honor, el orgullo de este Congreso de la República, como comisión sólida, la Comisión de Constitución, y hemos dado batalla y hemos logrado grandes resultados. Esperemos que los proyectos o los dictámenes ya aprobados en la Comisión de Constitución sean, como no, ya aprobados en los próximos días en el Pleno del Congreso de la República. Uno de ellos, la eliminación de la inmunidad parlamentaria. Ojalá que se pueda tocar el Senado, el tema de la pensión vitalicia eliminada de los presidentes de la República, o el juicio de residencia a los expresidentes, en fin, varios dictámenes que han sido aprobados con el esfuerzo de todos en épocas, repito, complicadísimas de COVID y de convulsión social y política, y a pesar de todo hemos salido adelante. Así que yo les agradezco muchísimo. No sé finalmente lo que el destino nos depare. Esperemos vernos, y ojalá que sea de manera presencial, en febrero próximo, cuando la legislatura se reanude. Nos veremos en el Pleno seguramente en los próximos días, pero a través de la Comisión de Constitución y los asesores, el cuerpo técnico, los asistentes que han trabajado en la Comisión de Constitución, que son un orgullo, yo les agradezco mucho. Va a ser una época de campaña, seguramente apasionada, espero que alturada también, a partir de enero, febrero próximo, para elegir al nuevo presidente y vicepresidente de la República, y cómo no también al nuevo Parlamento, al nuevo Congreso de la República y al nuevo Parlamento andino. Vamos a estar en campaña, pero creo yo que no hay que perder la amistad, el compañerismo, la fraternidad y sobre todo el trabajo que se ha tenido para sacar adelante no solamente la calidad legislativa, que ha sido prolija, sino también la unidad y la solidez que debe tener el Congreso de la República como imagen. Así que yo les agradezco mucho. Estoy sumamente satisfecho, contento con el trabajo realizado por todos ustedes. Y bueno, ojalá que el destino nos depare seguir viéndonos el próximo año, y si no es así, vamos a tener seguramente una Comisión de Constitución que dará el último de su esfuerzo hasta la última etapa, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga, a todos ustedes, que Dios bendiga a toda su familia. Cuídense mucho, cuídense bastante, y seguramente nos veremos ya como Comisión de Constitución, Dios mediante, si Dios quiere, el próximo año. Así que muchísimas gracias. Siendo exactamente las 8:40 de la noche, se levanta esta 25ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Han habido otras 25 sesiones ordinarias, hemos tenido 50 sesiones entre ordinarias y extraordinarias de la Comisión de Constitución. Estoy sumamente contento y satisfecho por el trabajo de todos ustedes. Así que muchísimas gracias, que
Que Dios los bendiga, y siento las 8:40 se levanta la sesión. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Presidente. Hasta luego, bendiciones. Chao. Hasta luego, presidente, gracias. Gracias, Soto. Saludos, hermano, un abrazo.